¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Hoy tenemos un programa especial de 2 horas de duración. Vamos a estar además en la segunda hora de 22 a 23 con Paula Bernini, también con Juan Micheli, a quien tanto aquí queremos y recordamos, con este especial de 18 años de Formosa y 18 años de TN, cubriendo la realidad formoseña. Digamos, lo que esta semana vivimos con esta extraordinaria cobertura que hizo Paula Bernini con todo su equipo durante 2 semanas allí, no es más que la continuidad de lo que desde aquí, desde TN y también Canal 13, hemos venido haciendo desde hace 18 años para reflejar una realidad que en 18 años no ha mejorado, no ha cambiado, ha empeorado y que representa un hecho de barbarie que nos ha conmovido a todos. En el medio de una semana muy intensa, por supuesto, con el COVID a flor de piel, esto que está ocurriendo con Brasil, esta preocupación que genera en todo el continente, no solamente en la Argentina, al margen de lo que está pasando en Europa, con la cantidad de casos altos junto con la vacunación, los problemas que tenemos con la vacunación en la Argentina. Vamos a estar hablando con el profesor doctor Eduardo López a propósito de esto, de lo que representa para la Argentina el desafío de esta casuística que reaparece, de este peligro de rebrote y aumento de casos. Y con el lujo de tenerlo aquí a Sergio Rubín, vamos a estar hoy recordando un hecho histórico que tiene vigencia, ¿no es cierto?, presente. Hace hoy 8 años era electo Papa el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y uno de los periodistas que estuvo allí fue Sergio Rubín, el otro Julio Bazán. Y vamos a hablar con Sergio, cuyo libro sobre el cardenal Bergoglio es un libro de repercusión mundial, porque es la radiografía de Bergoglio, lo que ha significado para el mundo, para el catolicismo y también para la Argentina, el Papa en estos 8 años. Esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí en El Corresponsal y que comienza inmediatamente ya con el editorial. ¿Cómo ha sido la semana? Que ha culminado inclusive con este episodio de hoy. Recién escuchábamos a Gustavo Tubio con Valeria San Pedro hablar con el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandía, a propósito de estos hechos de violencia repudiable que sufrió hoy el presidente de la República en su viaje a Chubut, que lo obligó a suspender el viaje. Con una buena actitud del expresidente Macri, que inmediatamente posteó un tuit de repudio a esto. ¿Qué hemos tenido en esta semana? En esto que hemos calificado como título para el editorial una semana de intolerancia y mentiras. La mentira tiene que ver fundamentalmente con lo que el gobierno sigue exhibiendo en relación al tema del COVID y la vacunación. Esta semana, el episodio más impactante, por supuesto, lo dio la declaración clara de Beatriz Arlo, que se presentó ante el fiscal Eduardo Tayano y explicó en qué había consistido aquello que ella denunció como el haberle ofrecido la vacuna bajo la mesa, cosa que después terminó ratificando Beatriz Arlo, en el sentido de aportar pruebas. ¿Qué aportó como prueba Beatriz Arlo? Una cosa muy importante. Aportó como su editor de la editorial Siglo XXI la llamó para decirle que a través de la esposa del gobernador le ofrecía la posibilidad de vacunarse. En ese proyecto en el cual el gobierno buscaba obtener confianza para la vacuna a través de famosos. Pero el elemento es que a Beatriz Arlo no la llamó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A la luz de todo, y dijeron, bueno, acá tenemos una lista
de 100 personas. La llamó su editor porque a él lo había llamado la esposa del gobernador. Procedimiento más claramente irregular, imposible. Tan fuerte fue esto que Axel Kicillof salió a hablar, tuvo una discusión con él el miércoles, pero además después hubo un comunicado de la esposa del gobernador, muy interesante para analizarlo, muy interesante. Un comunicado en el cual ella dice primero, no tengo la potestad de dar vacunas, para después, abajo en el final, decir, bueno, con mi pareja pensamos en coadyuvar esto y demás, y entonces ideamos que a lo mejor valía la pena llamar a 100 personas notables, y entonces por eso hablé con este señor Díaz para que la llamara a Beatriz. Es decir, en un primer renglón niega tener nada que ver con la vacuna, en el párrafo final reconoce que efectivamente estaba involucrada en un plan que tenía que ver con acercar la vacuna a gente famosa. Muestra más clara de contradicción y de la mentira del kirchnerismo, clara, ¿no? Decir una cosa y después negarla mismamente, aunque ellos lo niegan permanentemente. ¿Qué es lo que expuso fundamentalmente esta declaración de Beatriz Arlo? Esta situación de lo que nosotros venimos diciendo del vacunagate. No es un accidente, no es un error, es algo planificado. Claramente planificado y manejado inorgánicamente como, digamos, un instrumento de propaganda política, porque es interesante, porque en las fechas en las cuales se buscaba esta vacunación a Beatriz Arlo y otros, ya había muchas personas registradas en la provincia de Buenos Aires para querer darse la vacuna, a pesar de las dudas que todavía generaba a esa altura la vacuna Sputnik por la falta de documentación. Pero ya había miles de personas que se habían anotado y que efectivamente no tenían este elemento del privilegio. Quiero marcarlo esto porque efectivamente lo que viene sucediendo, sigue sucediendo. No es que esto se detuvo. Y repito, de esto todavía no tenemos dimensión. Yo no sé cuánto avanzará la justicia, no sé cuánto lo podrá hacer, pero quiero marcar que además ninguno de los que lo hizo, ninguno de los que participó de este episodio de privilegio se ha arrepentido. Usted no ha escuchado a ninguno de los jóvenes de la cámpora, diputados, esto y demás, arrepentirse. Todos han dado justificaciones increíbles, despreciativas de la gente. Porque, repito, cada uno de estos vacunados a los cuales no les correspondía y cada uno de estos vacunados que no reunían ningún requisito para acceder a la vacuna, se la han quitado a gente que está en riesgo, ya sea que es un trabajador de la salud, ya sea que es una persona de más de 70 años, ya sea que es una persona que sufre en patologías que le representan un riesgo en relación al COVID. Ese es uno de los elementos de la semana, que sigue ocurriendo y sobre lo cual el gobierno está trabajando, viendo cómo impone algunas otras cosas de la agenda para ver cómo lo desplaza. Ya voy a hablar de lo judicial, pero quiero marcar que desde el punto de vista del impacto de la gente, el vacunagate es brutal. El tema judicial es un tema que no le llega a mucha gente. Aquel que vive en la precariedad y la marginalidad es un tema que le queda muy lejos. El de la vacuna no. El de la vacuna lo vive, sabe de qué se trata, tiene conciencia de cómo lo afecta en el presente, no en el futuro, en el presente, a él y a su familia. En este contexto de lo que viene sucediendo, por supuesto, el caso judicial representa un punto importante, demostrativo de la impericia del presidente de la República y de esta transformación lamentable que el presidente viene experimentando en forma detrimental de su figura. Todas las semanas el presidente da un paso
realiza una acción que lo deteriora, lo daña, afecta su envergadura política y, por supuesto, afecta su credibilidad y también su autoridad. El episodio de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, es un episodio que mezcla dos cosas: impericia y falta de autoridad, y además falta de rumbo. Es increíble haberlo escuchado al presidente de la República renunciar a una ministra, echar a una ministra a través de una entrevista, sin tener un reemplazante. Es increíble además cuando se trata de una amiga de su vida. Marcela Lozardo fue socia, fue asesora de Alberto Fernández cuando estaba en la jefatura de gabinete, fue, creo que, madrina o padrino o testigo de su casamiento, es decir, una persona de su vida. De su vida. Es decir, si a una persona de su vida la trata así, imaginen ustedes a otros. Lo que viene ocurriendo con la ministra indica claramente, digamos, que hay un presidente sin una idea clara de lo que quiere hacer. Yo no sé cómo el presidente Alberto Fernández no se da cuenta de esto. Él, si no estuviera en el gobierno, si lo estuviéramos reporteando hoy aquí, hablando de un gobierno X, que pasa una semana sin tener un ministro, diría exactamente lo mismo. Diría, pero mire, Nelson, qué impericia la de este presidente, que no tiene un ministro, que no nombra un ministro, que deja un ministerio a la deriva y demás. Esto es lo que está haciendo Alberto Fernández, que demuestra su falta de autoridad dentro del gobierno, mientras pululan nombres, algunos nombres que son espantosos, ¿no es cierto? Que no se van a concretar, desde el senador Marcelo Funes hasta Aníbal Fernández. Estuvo como nombre, que Aníbal Fernández ya fue ministro de Justicia en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Así que miren ustedes, y quiero marcar esto, de los nombres que figuran, de los nombres que han aparecido en el firmamento de los posibles, no hay nadie que tenga el prestigio suficiente para decir, este es alguien aprobado por todos. No hay nadie. ¿Qué le pasa al presidente de la República? Que no tiene noción de esto, que, digamos, descuida esto, que se permite navegar por nombres que representan desprestigio. ¿Qué le pasa al presidente de la República? Es una gran pregunta, porque obviamente tiene que ver con el presente y el futuro de su gobierno. Uno sabe qué le pasa a Cristina Fernández de Kirchner. Uno sabe que Cristina Fernández de Kirchner está furiosa con Alberto Fernández, más allá de que digan después... Mire, cuando salen a decir que la relación entre Alberto Fernández es muy buena con Cristina Fernández, es todo lo contrario. Cuando en un gobierno, hay que tocar un tema para desmentirlo, es porque es verdad. Es decir, es como cuando un presidente dice, no, este ministro está firme, sonó el ministro. Entonces, cuando usted escucha a voces diciendo, no, el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina es maravilloso, no lo es. No lo es. La disconformidad de Cristina es mucha con la gestión del presidente de la República. Y en la justicia ni le cuento, hoy se conoce todo un proyecto que está impulsando el diputado Moró para avanzar con esta kirchnerización de la justicia. Esta semana fue nombrado el doctor Roberto Boyco como integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de lo penal de la capital. Digo, qué vergüenza. Digamos, no porque no sea un hombre prestigioso, el doctor Boyco es abogado de Cristina. Qué vergüenza que el doctor Boyco, un hombre de prestigio legal, se preste a esto, sin darse cuenta que él va a ser recusado en cualquier causa que tenga que ver con Cristina. Lo que está pasando en cuanto al deterioro moral de la Argentina es brutal. Es brutal. Digamos, producto de este fanatismo. Además, gente, digamos, que con formación académica y demás, cayendo en estas cosas. El doctor Boyco debería haber dicho, yo no puedo ser juez, porque voy a ir a un lugar donde la pueden juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, a quien yo legítimamente defendí. Esto también lo quiero marcar como parte del deterioro de la Argentina, que además ha tenido esta semana un elemento de enorme inquietud, ¿no? Ustedes saben que esta semana lanzó su libro Mauricio Macri, por supuesto con una gran demanda
y obviamente, porque la gente del macrismo va a querer leer ese libro al margen de nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Está ocurriendo que hay librerías que no quieren vender el libro de Macri. Uno esto a otro episodio que también tuvo como protagonista a Beatriz Sarlo, porque luego de su declaración hubo sectores del kirchnerismo que propusieron quemar los libros de Beatriz Sarlo. Escuchó bien. Quemar los libros de Beatriz Sarlo. Esto dicho por gente que supuestamente representa el progresismo. Junto con esto nos encontramos ahora de que hay librerías que no quieren vender el libro de Macri. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué está sucediendo? Imaginen ustedes que cuando lanzó el libro Cristina, sinceramente hubiera habido librerías que no querían vender el libro de Cristina. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Lo hubiéramos criticado duramente. ¿Qué hubieran dicho los kirchneristas? Y a lo mejor muchos de estos libreros que no quieren vender el libro de Macri hubieran dicho, qué barbarie, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede suceder esto? ¿A qué nos retrotrae esto? Debo decirlo con todas las letras. Al peor de los regímenes autoritarios. Esto pasaba en el fascismo. Esto pasaba en el nazismo. Esto pasaba en la dictadura militar en la Argentina. Se quemaban libros. Se ocultaban libros. Se prohibían libros. Hubo gente que murió por tener libros. ¿Cómo puede estar pasando esto ahora? ¿Cómo en la Argentina, después de 38 años de democracia, podemos encontrarnos con esto? ¿Podemos ser condescendientes con esto? ¿Hacia dónde vamos? Yo quiero marcar esto, que lo hemos marcado varios, que hoy parece inadvertido, porque a las cosas hay que tomarlas desde la semilla. Estos hechos representan la semilla del mal. Representan una situación de intolerancia absolutamente inaceptable y peligrosa. Debemos darle la envergadura que tiene. Porque si esto no lo frenamos ya, vamos hacia una Argentina, como siempre digo, de fracaso y de intolerancia, con todas las consecuencias que tiene la intolerancia. Así que prestemos atención a estas cosas. Y la verdad que es penoso porque uno espera de la intelectualidad, de la gente cuya vida transcurre en el ámbito de la academia, de la cultura, ¿no? Uno espera que sean agentes de la democracia, que sean instrumentos de la pluralidad, que sean guardianes de la tolerancia y el respeto, que sean heraldos de las ideas, del debate de ideas, porque la democracia se nutre de la diferencia. Sin diferencia no hay pluralidad. La esencia del debate no es vencer al otro, sino enriquecerse del otro. Esto que está pasando en la Argentina es lamentable y es ominoso si no lo frenamos. La Argentina, con este rasgo, en donde
a alguien por criticarle quieren quemar los libros o por no pensar con él, no quieren vender su libro, nos conduce hacia la peor Argentina del pasado, que no podemos repetir. Porque el pasado en la Argentina, lo digo siempre, pero no porque sea algo mío, sino de la realidad. La Argentina del pasado representa el fracaso. Gracias. Muy bien, con mucho gusto lo estoy ya saludando al profesor doctor Eduardo López, un hombre que con lucidez ha venido ilustrándonos a lo largo de toda la pandemia y la cuarentena. Profesor López, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo. Muchas gracias, Nelson. Muy buenas noches. Gracias por invitarnos a su programa. Por favor. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué representa esta situación delicada del Brasil con la cepa de Manaos? Hoy vinieron turistas, digamos, muchos positivos. ¿Qué representa en cuanto a etapa, digamos, presente y de sus consecuencias, por lo menos en las próximas semanas aquí en Argentina, profesor López? Bueno, la cepa Manaos, que en realidad es una mutación que se conoce con el nombre de P1, que tiene dos características fundamentales. Tiene una enorme transmisibilidad, por encima del 40-50% de transmisibilidad con respecto a las cepas habituales. Y en segundo lugar tiene una mutación que también comparte con la cepa sudafricana y en parte con la cepa inglesa, que tiene la capacidad de evadir en parte al sistema inmune. Ajá. Con lo cual puede ocurrir que algunas de las vacunas que están circulando por el mundo puedan no ser tan eficaz para esta cepa. Eso es el punto de vista técnico. Desde el punto de vista nuestro, debido al intercambio de la cercanía con Brasil, y dado que esta cepa está circulando prácticamente por la mayoría de los estados de Brasil, podemos tener el riesgo de que llegue a Argentina, con lo cual es muy importante, diríamos, las medidas precautorias en los lugares de ingreso a la Argentina, ya sea por vía aérea o por vía terrestre, ¿no? Pero es una cepa que ha logrado algo inédito. En primer lugar, volvió a estar muy tenso todo el sistema de Brasil, claro, desde el punto de vista de salud pública, y hay algunos trabajos que aparentemente hubo algunos individuos en Manaos que se han reinfectado por esta cepa, si bien estos datos todavía no están totalmente confirmados, ¿no? Es muy importante esto que usted marca. Efectivamente, en la literatura médica estaban apareciendo estos casos y también el temor de que, como usted decía, la vacuna pierda efectividad y pueda exponer a los vacunados también a una reinfección. Qué desafío, ¿no? Esto es un verdadero desafío, con lo cual ya hay vacunas que se están estudiando a ver cómo impacta esta cepa, y aparentemente en la vacuna de Pfizer y Moderna, la eficacia se pierde en parte, que hay una caída de anticuerpos, pero por ahora son todavía protectores. Algo parecido hizo un análisis, una información preliminar, el Instituto Gamaleya de Rusia, ¿no?, que también sigue siendo eficaz. En cambio, con la vacuna de AstraZeneca perdería eficacia frente a esta cepa, tanto la sudafricana como la de Manaos, ¿no? Con respecto a las cepas chinas, no se conocen, y esto es importante porque Brasil está vacunando con una vacuna china, ¿no? Claro. Que es la vacuna de Sinovac, que también está vacunando Chile, ¿no? Así que esto es un verdadero desafío desde el punto de vista científico. Yo creo que hoy por hoy la clave, ¿sabe cuál es? Sí. Vacunar mucho, porque claro, si usted vacuna mucho, evita que las cepas circulen y que muten. Las cepas se mutan porque pueden pasar de un individuo a otro por largo tiempo, entonces ahí empiezan a mutar. Por ahí es clave, si usted vacuna, y en teoría que la vacuna sea eficaz en un 60 o 70%, ya la cepa no puede circular tanto porque hay individuos que están protegidos, aunque sea parcialmente, ¿no? Qué punto importante este que usted marca, profesor, y que representa un verdadero desafío para la Argentina, que viene vacunando
tan lentamente. Ahora, vuelvo sobre esto porque usted lo explica muy bien y esto lo pone a Brasil como un verdadero riesgo durante bastante tiempo, hasta que no se pueda vacunar mucho, no solamente para la Argentina, sino para todo el continente. Definitivamente, pero especialmente para los países limítrofes. Claro, claro. Y es cierto lo que usted manifiesta, porque Brasil está con una baja vacunación. No tiene una vacunación muy alta, tiene una vacunación más o menos parecida a la Argentina, un poco más alta, pero no mucho más. Y de hecho la OMS hizo unas manifestaciones que, diríamos, recomendando al gobierno brasileño que tomen en serio esta pandemia, ¿no? En esta situación, ¿no? Claro. Profesor, usted marca, además, fíjense el dato que acaba de dar el doctor López, ¿no? Digamos, la protección es para esto de la vacuna, porque efectivamente genera defensas e impide que haya un ámbito, digamos, de una persona indefensa para que circule el virus con esta mutación. Ahora, ¿qué desafío representa esto también a futuro, en algo que hemos hablado con usted y usted muchas veces expresó, en relación a efectivamente cómo será nuestro futuro con las vacunas? Y esto obligará efectivamente a tener en cuenta la necesidad de vacunaciones anuales contra el COVID, profesor López. Bueno, eso es una observación pertinente. Nosotros con el COVID todavía no sabemos exactamente si vamos a tener que hacer vacunas anuales tipo gripe, porque si las mutaciones son de tal magnitud, puede generar cepas nuevas. Y cuando se genera una cepa nueva, no una mutación nueva, sino una cepa nueva, debemos inexorablemente preparar vacunas todos los años. Este es el primer punto. La otra posibilidad es que las vacunas sean eficaces y haya que analizar, diríamos, cada cuántos años uno tiene que revacunar. En este sentido debemos recordar que las vacunas de virus inactivados tienen poca estimulación para la inmunidad celular, la inmunidad de memoria. Claro. Por eso las vacunas de virus inactivados, por ahí usted tiene que revacunación más frecuente. Y una alternativa para estas cepas es dar un tercer refuerzo, o un segundo refuerzo, o una tercera dosis a través del tiempo en función de cómo funcionan los anticuerpos, ¿no? Ahora, en este marco, doctor, porque una de las cosas que vienen ocurriendo, y la última vez que hablamos con usted algo señaló, es que en la Argentina los casos empieza una tendencia de aumento. Nunca bajó, la meseta nunca fue de 100, nunca bajó de 4.000, 5.000, y estamos ahora ante esta situación de aumento. ¿Usted entiende que el tema de las restricciones, de la búsqueda de ver cómo se reinstalan algún tipo de restricciones, será un tema de la agenda próxima inmediata de la Argentina? Hay un tema que es real. Si usted analiza desde la pandemia del 18 de marzo hasta hoy, Argentina nunca tuvo, cuando empezó a subir el número de casos, nunca tuvo 100 o 200, 300 casos, como fue el verano europeo. Entonces Argentina lo que tuvo es un rebrote sobre una curva que nunca terminó de ponerse cero o con muy poco número de casos. De hecho, estamos hace 10, 15 días con una meseta que está entre 7.000 y 8.000 casos, que no es una meseta baja, es una meseta alta. Con lo cual va a haber que estar muy a tiempo a dos variables. La primera variable es nuevamente el cuidado personal y eventualmente alguna medida de restricción que por ahora no se han implementado, salvo la parte de los vuelos y de las fronteras. Ahora, el otro punto es, si nosotros queremos bajar la hospitalización y la mortalidad, que es la estrategia del plan estratégico de vacunación del COVID-19 en Argentina, tenemos que aumentar la vacunación en los mayores de 60 años, que es el elemento clave, porque Argentina tiene una alta incidencia de hospitalización, de pase a terapia intensiva y de fallecimiento básicamente en esta edad. El 85% de nuestras muertes se producen en mayores de 60 años y la tasa de letalidad en cuanto a edad está alrededor de los 73, 74 años. Quiere decir que tenemos que trabajar de dos maneras. Uno es estar muy atentos a cómo va circulando el caso, a volver a dar información importante a la gente
que este virus no se ha ido de la comunidad. Bueno, Y en segundo lugar, tratar de aumentar la vacunación en adulto mayor, junto, por supuesto, con también los individuos que tienen comorbilidades entre 19 y 59 años de edad. Pero usted fíjese, Nelson, que la mayoría de las internaciones y de mortalidad está dado en adulto mayor, ¿no? es muy importante el dato que usted da porque lleva esta pregunta, digamos. La Argentina tiene una escasez enorme de vacunas, llega ahora la vacuna Sinopharm, que precisamente no está, digamos, autorizada hasta el momento de lo que se sabe para mayores de 60 años. Por lo tanto, hay un hándicap enorme en ese sector de la población, profesor López. Sí, usted sabe que a mí me sorprende que la vacuna Sinopharm no haya mostrado datos en adultos mayores. Sí, ¿Sabe por qué? Porque el estudio que se hizo en la Argentina, diríamos que se incorporaron 3.000 enfermos, se observó que era hasta los 85 Ah, mire años. usted. Entonces, datos en adultos mayores debe haber. No sé por qué no se presentaron, porque si no la ANMAT lo hubiera aprobado o lo hubiera recomendado. Así que en ese aspecto me parece que yo espero que en las próximas 2 semanas ya Sinopharm pueda darnos datos en adultos mayores para poder vacunar en esa franja etaria, ¿no? Qué importante lo que nos dice, sí, porque efectivamente causó esa sorpresa, teniendo en cuenta que es un grupo clave, ¿no es cierto?, en cualquier plan de vacunación, tendiente a ver cómo se protege a la gente y además se genera protección social. ¿Le llama la atención, profesor López, la lentitud con la cual se viene vacunando en la Argentina? En realidad, salvo algunas excepciones que yo le diría que son La Pampa, San Luis y Córdoba, ¿no?, que están vacunando arriba del 70% de las dosis distribuidas, la mayoría de las provincias están lentas en cuanto Sí, claro. a la vacunación. En realidad, si usted mira, voy a dar los datos oficiales, ¿no? Si usted mira el observatorio de vacunación en cuanto a dosis distribuidas y dosis aplicadas, hay lugares que el desfasaje está entre el 45 y el 50%. Y eso realmente no es bueno, porque significa que a medida que usted vacune lento, esto se corre. La buena noticia es que en los últimos 5 o 6 días se aumentó notablemente la vacunación. Mire, veníamos con un promedio entre 55 y 60.000 vacunados por día, y en la última semana están arriba de 120.000, ¿no? Pero tenemos que ayudarnos entre todos para vacunar los fines de semana y feriados, porque los fines de semana baja muchísimo la vacunación. El domingo pasado, que fue, creo que fue el 7 de marzo, se vacunaron solamente 10.000 personas. Qué increíble, qué increíble. Es muy importante escuchar estos datos, ¿no es cierto, profesor López? Porque realmente, esto lo voy a decir yo, ¿no? Digo, ¿en qué piensan las autoridades? Digamos, se anunció un plan de vacunación extraordinario y tenemos que sábado y domingo no se vacuna. Debería ser al revés, porque estamos frente a un periodo realmente excepcional. Es muy importante el dato que usted ha dado y ojalá las autoridades reaccionen frente a esto, por este riesgo epidemiológico que tiene como consecuencia a futuro, del cual está hablando el profesor Eduardo López. Es realmente increíble escuchar esto e impactante. Profesor, en este contexto, ¿qué imagina usted va a pasar con el tema de...? Porque esto genera, digamos, estos rebrotes, entre tantas preocupaciones, también lo que vaya a pasar con las clases, ¿no? Bueno, por ahora las clases que uno trabaja con protocolo y detección precoz no ha tenido un enorme impacto, que ya han comenzado, llevan más de 15 días las clases y en algunos lados en más tiempo, como es la ciudad de Buenos Aires. Ahora, en general, las clases, los casos en las escuelas, es un reflejo, es un espejo de lo que pasa en la comunidad. Si la cantidad de casos en la comunidad aumenta, es posible que empiecen a aparecer casos dentro de las escuelas, ¿no? Por eso no me parece mal que se vacunen los docentes, ¿no?, en la medida que haya vacunas disponibles, creo que está bien. Y lo otro es trabajar fuertemente con protocolos y detección precoz de los casos. Por ejemplo, si un niño o un adolescente está con fiebre o estuvo con fiebre y está con tos o con dolor de garganta, no lo mandemos a la escuela. Esperemos un poco a ver cómo evoluciona, porque puede ser un cuadro viral común, pero también puede ser el inicio de un COVID-19. Lo mismo para las maestras, ¿no?
no ir a trabajar con algún síntoma respiratorio o algún síntoma respiratorio asociado a algún cuadro gastrointestinal, ¿no? Porque eso también es importante para detectar y sobre todo cumplir muy fuertemente los protocolos, ¿no? El trabajo en burbuja, el uso de barbijo, los recreos tomados de forma diferente y tener bien aireados los ambientes o las aulas. Usted sabe que en esto hay alguna discusión y es interesante. Hay autores que consideran que ventilar las aulas es tan o más importante que el uso de barbijo, ¿no? Yo, para mí, las dos cosas son importantes y esto hay que hacerlo y mantenerlo, ¿no? Le hago esta última, es muy importante escucharlo para la ilustración. Tengo 2 minutos con 2 preguntas. Una objetiva, ¿el invierno representa un riesgo si la vacunación sigue tan lenta, profesor López? Si uno ve el modelo de Europa, el virus circula, tiene mayor viabilidad durante las temperaturas del invierno, especialmente entre 5 y 11 grados, pero no es un virus netamente estacional. Pero está visto que el invierno aumenta el riesgo, además porque la gente tiende a agruparse y a cerrar los lugares aireados, ¿no? Bien, importante esto. Y la última, ¿cómo vivió todo esto, este escándalo de las vacunas, doctor López? Bueno, yo creo que ya lo comenté, creo que son hechos realmente desafortunados y tristes y no ayudan a que la gente crea o mantenga la necesidad de vacuna. Hay un dato que es muy interesante en eso. La gente definitivamente quiere vacunarse. Claro. Y la responsabilidad de todos es hacerle llegar a la gente las vacunas que necesitan, ¿no? Es extraordinario ver que van adultos mayores de 90 años a vacunarse y quieren recibir la vacuna. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta a esto, ¿no? En los últimos 5 días yo estoy bastante contento porque aumentó mucho el número de vacunados. Pero quiero estar seguro que no caiga el sábado y domingo o feriados, ¿no? Y además que el abastecimiento de vacunas llegue lo más rápido posible, ¿no? Profesor Eduardo López, como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos. No, muchas gracias a usted, Nelson, por invitarme, ¿eh? Muchas gracias. Atención con esto que acaba de decir el doctor Eduardo López, ¿no? El invierno, lo que significa, lo que representa la nueva cepa, y este dato que acaba de dar, ¿no? Bajan las vacunaciones los fines de semana. Increíble. Digo, señor presidente, corrija esto ya. Corrija esto ya. Vamos. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio, hay Papa argentino y se va a llamar Francisco. Muy bien, esto nos conmueve. Ahí estaba Julio Bazán, esto pasaba hace 8 años, y estaba este señor, Sergio Rubin. Eran los 2 periodistas argentinos que estaban ahí. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Nelson, qué gusto estar contigo. Qué momento aquel, ¿no? Uf, sí. Yo tenía la información, me la habían dado el viernes anterior a alguien del Vaticano, muy importante. En realidad fue así, conversamos como 1 hora y media sobre los candidatos porque el lunes empezaba todo el proceso eleccionario. Y hablamos de todo. Cuando terminamos la charla, yo me pongo de pie y esta fuente muy importante del Vaticano me mira y me dice, y en su artículo, ¿no va a poner al cardenal Bergoglio? Y yo me enojé. No miré, pero dije, este hombre, porque para mí no era, debo reconocerlo, no sentía que esta vez era candidato, porque había cumplido 76 años, ya estaba de salida.
Pero escribí igual, no me animé a que sea la primera nota de Clarín del domingo, sino la segunda de esta cobertura, poniendo que era candidato. Y después María Laura Santillán, en Telenoche, el miércoles, me pregunta, Sergio, ¿estás hablando de que vuelve a ser candidato? Y yo le digo, sí, estaba muy acelerado, muy entusiasmado, y termina la transmisión y me agarró como algo, ay, qué vergüenza, ahora sale no sé quién mañana o pasado de papa y es un papelón. Y salió él. Y realmente en ese momento yo, primero sorpresas experimenté, después una profunda alegría, porque sabía su valor, su valía. Y tercero, me agarró un miedo terrible. ¿Por qué? Porque dije, ahí este hombre la que le espera. Acordate que estaba todo el tema del Batilic, la filtración de documentos de Benedicto, que contribuyeron a su renuncia, todo el tema de escándalos de corrupción dentro del Vaticano, que no eran nuevos, pero era un lío importante. Habían detenido a su mayordomo, Sí, claro. más toda la ola dramática y horrorosa de los abusos sexuales. Entonces digo, este Papa tiene que afrontar toda esa situación. ¿Vos lo habías visto en esas horas previas a Bergoglio? Sí, yo me lo crucé varias veces en la plaza y bueno, él iba y venía. Trataba, quiero ser claro, de ser muy reservado, ¿sabes? Porque ellos ya cuando entran en todo ese proceso eleccionario se vuelven cada vez más reservados y ya después cuando están las votaciones están dentro de un secreto. Son varios los juramentos de secreto que se hacen. Entonces, ya, por supuesto, ahí se pierde todo contacto, ¿no es cierto? Pero la verdad que fueron momentos increíbles. ¿Vos habías hablado con él antes de que él viajara aquí? Sí. ¿Qué te decía? No, él decía, hay mucha gente que le decía a él, no era mi caso, pero muchos que le decían, usted no vuelve. Yeah. Usted no, hay varios testimonios. Usted no vuelve. Usted va a ser elegido papa. Y él decía, no, de ninguna manera. Yo la última vez que hablé con él, debo decirte, él dice que no tenía ningún indicio, que le había preparado su homilía de Pascua para volver. Y yo debo reconocer, para ser totalmente sincero, como siempre lo soy, que lo vi la última vez que hablé con él un poco tenso. Ajá. Un poco tenso. No nos olvidemos que él había sacado 40 votos, todos coincidimos, en la elección cuando salió Benedicto, y que él se corre porque dice, no quiero trabar la candidatura de alguien que ya venía bastante avanzada como era Benedicto Joseph Ratzinger, ¿no es cierto? Pero bueno, fue una cosa, y esa noche, bueno, además hacía frío, llovía, pero uno ni sentía el frío ni el calor, y a tal punto que como a las 5 de la mañana tuve que salir a caminar por las calles mientras llovía, por las calles de Roma solo, a tratar de bajar un poquito la aceleración, porque entre lo que transmitíamos, lo que escribíamos y la diferencia horaria y la aceleración que teníamos, estaba muy pasado de vuelta, así que me dediqué como a las 5 de la mañana a caminar por las calles desiertas de Roma. Cuando lo escuchaste, vos estabas ahí junto con Bazán. Sí, claro, al lado, sí estábamos al lado. ¿Usted se escuchó bien que era Bergoglio o les pareció que habrá dicho? Atrás, nosotros estábamos justo atrás, que había como una especie de corralito en la plaza de San Pedro para los periodistas. Y fue un poquito dificultoso escuchar bien. Cuando dijo el Georgium Marium, atrás había como un eco, era difícil. El Bergoglio fue clarísimo. Bueno, y ahí, Julio se quedó casi sin voz. Yo trastabillé. Es un momento que uno dice, bueno, si uno es un profesional, tiene que contar eso, pero la verdad que fue un golpe un grato golpe muy fuerte. ¿Qué te decían los otros periodistas? Bueno, primero nos empezaba... Claro, porque además Sergio, quiero decir, Sergio es de los periodistas que más conocen en la Argentina al Papa, son Sergio Rubín y alguien que nos está mirando, Alicia Barrios. Que claro, Alicia, gran compañera. Y demás, digamos, Sergio lo conoce, además el libro de Sergio del Papa, que es un libro mundial, ¿no es cierto? Así que Sergio era una referencia de Bergoglio. Por eso te pregunto, ¿qué te decían los periodistas? Sí, déjame que agregue también a la gran ideóloga del libro, que la quiero muchísimo, a Francesca, ¿no? Francesca Ambrogetti, que tuvo la iluminación en 2001. Dijo, hay que hacer algo con este hombre porque es muy interesante. Realmente tuvo una gran intuición, Francesca. Y la gente nos perseguía, porque además era un desconocido, Bergoglio. ¿Quién era ese hombre? Estamos viendo la foto. Claro. ¿Quién era? Ese es a los 3 días recibe a los 5.000 periodistas. ¿Te acordás ahí en la sala Pablo VI? Claro, 5.000 periodistas que estaban cubriendo la elección y un grupo, entre ellos estaba Alicia también. Subimos Virginia ahí, Bonar también. Que le Virginia Bonar, sí, unos cuantos que subimos y los saludamos. Que dicho sea de paso, para mí fue una sensación muy rara. Yo hice muchos viajes con Juan Pablo II, desde aquel en México en el 79.
Cuando me dice me comunica el Vaticano que tengo que subir a saludar al Papa, yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Y cómo voy a reaccionar? ¿Qué sé yo? Es el Papa vestido de blanco. Yo me generaba... Y realmente cuando uno llega, como le pasó a todos los que subimos ahí, me dice, hola Sergio, con esa simpleza, esa humanidad que él tiene, esa cercanía, esa es la palabra, la cercanía que le expresa, que me desarmó. Bueno, acá estamos con Jorge Bergoglio de siempre, y eso fue muy lindo. Pero no quiero escaparme de lo que me preguntas, cortito. El comentario más reiterado que me venían y me bromeaban los periodistas, por fin hemos conocido un argentino humilde. Y a él lo cargaban también, los cardenales, y algunos decían, ¿es cierto que usted se va a poner Jesucristo II? Sí, claro. Eran las bromas que corrían justamente por esa actitud a veces un poco altanera que tenemos lamentablemente. Antes de ir a la pausa, es alguien distinto al que vos conociste acá. Acá era una figura triste, Sí. una penuria, un cambio fenomenal. Sí, claro. Ya cuando él sale al balcón y ese énfasis que pone al hablar ya me sorprendió a mí, porque él, te acordás que tenía una voz muy chiquita. Sí, absolutamente. Y después, bueno, lo de la sonrisa ha sido una transformación increíble. Él dice que es el Espíritu Santo, pero realmente... Pero además esa sonrisa exterior expresa algo mucho más profundo, que es la alegría de la fe. Venimos de una iglesia muy admonitoria, muy de la culpa, muy del valle de lágrimas, de la cosa... Bueno, y él quiere trasladar, al contrario, cambiar esa idea, que la fe, en este caso la fe en Jesucristo, invita a la alegría, porque es el perdón, porque es la misericordia, porque la vida no termina con la muerte. Es un cambio cultural muy importante, que no siempre se aprecia. Aquí lo vemos demasiado en clave política, que es lógica, yo también lo hago, pero perdemos de vista la dimensión espiritual. Él tiene las dos cosas, la dimensión política, que la tiene, y hay que leerlo en clave política, pero tiene también la dimensión espiritual. Si se quita una de las dos, no se lo entiende. Estamos con Sergio Rubín. Tenemos la pausa. Recuerde que hoy tenemos emisión especial. Está Paula Bernini, va a estar también Juan Micheli, todo el equipo que ha trabajado en Formosa en esta semana e históricamente 18 años de Formosa aquí en TN para reflejar una realidad que no podemos ignorar. Ya seguimos, no se vaya. Voi sapete? Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. Minería, exploración y desarrollo. La fórmula del crecimiento argentino. Adrián Mercado presenta Argentina Mining Online del 17 al 19 de marzo, la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en la Industria Minera. Invita Adrián Mercado Comex. Trabajamos por un mismo sueño. La capisco perché quel libro del mio amico, il giornalista Nelson Castro, medico, lui aveva fatto un libro sulla malattia dei presidenti e io una volta gli dissi, ma già a Roma, tu devi fare uno sulla malattia dei papi, perché sarà interessante conoscere le malattie dei papi, almeno di alcuni che stanno adesso, negli ultimi tempi. Incominciò a farlo, mi ha fatto delle interviste a lui, è uscito il libro, mi dicono che è buono, io non l'ho visto, ma lui mi fece una domanda: se lei si dimette, ma si muoio e si mi dimettono, se lei si dimette, tornerà in Argentina o rimarrà qui? Io dirò, io non tornerò in Argentina, cosa ho detto, ma rimarrò qui nella mia diocesi. Ma in quella ipotesi, questo va unito alla domanda: quando vado in Argentina o perché non ci vado? E io rispondo sempre un po' ironicamente: sono stato 76 anni in Argentina, sufficiente, no?
Bueno, Nelson, y ahí se dio una cosa increíble, ¿no? Porque fue él mismo el que te propuso hacer este libro. Bueno, efectivamente, a mí te confieso que lo veo todavía y me parece increíble, ¿no? Vos sabés lo que significan esos vuelos papales que el Que te Papa mencione, hable, ¿no? que digas mi amigo. Efectivamente, el libro es una idea de él, tal cual lo contó él, así nació. Y vos fuiste un testigo de aquello del Río de Janeiro, Alicia Barrio fue otra en el 2017, ¿no es cierto? Cuando él ahí en la plaza me dice, usted tiene que hacer un libro sobre la salud de los papas, empezando por mí, que le voy a hablar de mis neurosis. Y te confieso que aquello fue una cosa, un desafío brutal, porque ahí empezamos a trabajar intensamente, un trabajo muy difícil, pero te confieso que él haya dado la entrevista fue una cosa increíble, Sergio. Claro, porque te la dio, creo que en 2017, ¿no? 2019 la entrevista. 2019 es cierto, cuando fue el encuentro de los abusos. De los abusos. Claro. Esa entrevista fue una entrevista increíble, porque obviamente es el primer papa en toda la historia, Sergio, que habla de su salud de una manera tan abierta y tan clara, pero de la manera como él lo hizo, como él se abrió para hablar de su salud física y de su salud psíquica. Y ahí estuvo esa pregunta, que la pregunta era ¿cómo imagina su muerte? ¿No es cierto? Y él dijo, mire, como papa o papa emérito, pero en Roma, dijo, a la Argentina no vuelvo obviamente a vivir o a morir, no dijo no vuelvo a visitarla. Pero te diría que cuando lo veo el libro, me parece increíble haber podido lograr eso y me parece increíble que se haya dado esta circunstancia. Sí, porque además te dio como más de una hora para conversar ahí justo en su despacho dentro del Palacio Apostólico, ¿no? Efectivamente, 1 hora y cuarto. La entrevista iba a durar 20 minutos y duró 1 hora y cuarto. Y siempre cuento la anécdota porque él estaba allí en el Palacio Apostólico, además que, como me explicaba el padre Fabián Pedacchio, eso tiene un significado extra porque eso era una entrevista en un lugar oficial. Que y más formal, claro, no en es la Santa Marta. agenda, ¿no es cierto? Y en un momento que yo ya había perdido la idea de cuánto veníamos hablando, alguien toca la puerta y aparece su asesor, le dice, Santidad, la entrevista va a durar 20 minutos, hace 1 hora y cuarto y está el arzobispo de Milán con 250 sacerdotes esperando. Así que fue una cosa impactante por cómo se abrió, porque yo te confieso, Sergio, que yo iba con la incógnita de saber, primero creí que la entrevista, la verdad, yo digo, esto se cancela en cualquier momento, porque es una cosa muy extraordinaria, ¿no es cierto? Sí. Y después, una vez que se logró, dije, bueno, ¿cómo será? ¿Será una entrevista abierta o será, sí, no, claro, averigüe? Sí. Y era efectivamente una voluntad. El libro es la voluntad de Francisco. De hablar. Ahora, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención con respecto a él, que no solo habla de su salud física, vos lo decías recién, que el tema del pulmón, que no le falta un pulmón, sino un lóbulo, bien, sino que también habla de su salud psíquica, que fue a una psiquiatra durante 6 meses. Así es un hecho extraordinario, porque obviamente el tema psíquico para el sacerdocio es un elemento siempre generador de controversias y discusiones, y él lo habló con tanta claridad cuando habla de las neurosis, porque además no solamente que contó esto, que no se conocía, como tampoco se conocía el tema del preinfarto, por eso no se conocía, sino que marcó cómo eso hoy aún está presente en su vida, porque dijo, me ayudó a manejar las neurosis que yo las tengo hoy día, ¿no es cierto? Y las contó, ¿no es cierto? Presentándose como un ser humano. Claro, que lo humaniza muchísimo al papado. Hay quienes dicen que está desacralizando el papado, lo creo. Pero además, no vamos a espolear el libro, pero contá por qué fue, creo que eso vale la pena, ¿por qué fue a la psiquiatra? Él habla de lo que le pasó en la época de la dictadura, que fue motivo de tantas infamias para él, ¿no? En donde él salvó a mucha gente, ¿no es cierto? Y ya salvó a sacerdotes. Y él entonces dice, eso me generó una angustia enorme, y entonces tenía que ver cómo manejaba eso. Y eso no lo podía manejar con la confesión, fíjate vos, ¿no? Necesitaba una ayuda. Y ahí le acude a la psiquiatra y después cuenta todos los detalles. Pero es muy importante la pregunta que vos hacés porque pone el motivo, da la causa y explica a él lo que le sirve hoy día y lo que le sirvió en su idea de ver cómo los sacerdotes deben tener algún tipo de evaluación psicológica y demás para ver si efectivamente están preparados para enfrentar los desafíos que representa el ejercicio del sacerdocio para un cura, para un obispo, para una hermana, una religiosa, ¿no? Sí, perdón, que cuente algo, pero él habla de que lo sacaba a esta gente que la dictadura los estaba buscando en su auto, tapados con una frazada, cruzando controles militares, y eso le daba mucho temor, es obvio, ¿no? Efectivamente, lo cuenta así y habla entonces de la psiquiatra a la cual va a ver,
no hizo psicoanálisis, pero hizo una terapia y cuenta lo que lo ayudó. Y cuenta lo que hoy día lo ayuda a eso. Y a mí me pareció, lo que vos decís, algo extraordinario, que se está produciendo mucho impacto en el ámbito sacerdotal, acá en el Vaticano, en el mundo, porque es realmente algo que estaba cerrado siquiera a considerarlo, ¿no es cierto? Tanto es así que había generado aquella famosa película de Nino Moretti y el Papa psicoanalizando como una ironía. Y sin embargo, Bergoglio Francisco dice, no, es una realidad. Y hoy a mí me ayuda a manejar estas situaciones, ¿no? Bueno, también te quiero preguntar algo, porque una cosita más de Argentina, pero recordemos que va de León XIII a Francisco. Correcto. O sea, te metiste con, por ejemplo, la muerte de Juan Pablo I, si lo envenenaron o no. Lo de Pío XII, que era un tipo tan circunspecto de la nobleza italiana, que casi recurre a un curandero. Es impactante. Es cosas realmente... Pero lo último que te quiero preguntar es esto. ¿Te quedó, más allá de la polémica que ya la aclaraste y la aclaró el Papa de cómo era lo de venir o no venir a la Argentina, ¿te quedó la sensación de que él alguna vez va a venir a la Argentina? No lo sé. Me lo preguntaron varios. No lo sé. Obviamente la posibilidad está abierta, pero la realidad es que no lo sé, y yo no sé si él lo sabe, y no sé, solamente él lo sabe. Solamente él lo sabe. Bueno, Nelson, fantástico. Sé que lo vas a presentar en Italia en el segundo semestre, esperemos que baje el COVID de allá, están vacunando, pero hay muchos problemas, pero bueno, que va a tener trascendencia y ya la está teniendo internacional. Hay muchos medios en Italia que se han hecho eco de tu libro. Totalmente. Ojalá nos estés acompañando. Sergio, muchas gracias. Gracias, Nelson. Hoy, además, un dato más del Papa, ¿no? Hay una carta que ha presentado la política al Papa que va a generar mucha repercusión mañana. Tenemos la pausa y ya cuando venimos, hoy, perfecto, TN Plus va a las 11 de la noche. Ya mismo, ya me dice la producción, ya mismo, vamos con este gran trabajo de todo un equipo, ¿no es cierto? Formosa, 18 años, con el impactante nivel de testimonios que nos trajo en esta cobertura extraordinaria de gran valentía, Paula Bernini. Vamos. Así estamos refugiando, ¿no? Como ratas. Así estamos refugiados. La recién nacida hoy cumple 50 días, que es lo que estoy acá varado esperando. Le pido al gobernador encarecidamente que nos pueda dar paso. Ni un especialista, ni un doctor vino a visitar. ¿Para qué miente? Por Dios, esto es un infierno, sáquenme de acá. Tenemos visita. Muchos están contentos porque tenemos visita. Es la primera vez que un medio nacional, después de que se dictara la cuarentena en el mes de marzo del año pasado, ingresa a la provincia de Formosa a contar la situación de la provincia. Mira, bienvenidos a la provincia de Formosa. La policía, la misma policía que no nos dejaba ingresar en su momento, por supuesto, por órdenes, hoy nos da libertad de tránsito. ¿Por qué seguís estando, vamos a decir, coartado de tu libertad, preso? No, tengo que ir a mi trabajo porque estamos fuera acá. Ya tenemos 2 hisopados negativos, nos queremos ir ya. ¿Cuántos días hace que estás? ¿Hace cuántos días estamos? 10 días. Mira las manos desde ahí. Me trajeron ayer porque soy hermana de un positivo, pero no le veo a mi hermano hace más de un mes. Y me trajeron igual, por solo ser la hermana. Es una locura, nadie me da una respuesta. Esto es Palo Santo, a unos 100 kilómetros de Formosa capital. Palo Santo, desde hace un año, está completamente cerrado. Hace un año que no legisla, que no tiene movimiento legislativo, pero ayer se reunieron en el Consejo Deliberante para declarar al periodismo personas no gratas acá, en esta localidad, en Palo Santo. Tenemos que actuar igual que cuando vino la nata que quería mentir. Hay que
ver para cuando entren, acompañarlos y no dejarlos, porque si no el enemigo saca solamente de la oposición lo que dice la oposición nomás. Este es el fallo. Sí. Sí, para que nos cuide la policía de... Voy a dejar esto. A raíz de lo que dijo el juez de que garantice nuestra integridad física y nuestro trabajo, parece que vamos a tener custodia. ¿Este es el acta de qué? Es un acta donde le vamos a notificar de que tiene el hisopado negativo vencido. Acá está todo el equipo de TN. Pasaron los 7 días desde que entramos a la provincia, así que según una ley provincial dicen que después de 7 días tenemos que volver a hacernos el hisopado. Por fin la gente se está movilizando. No tenemos nada en la mano. Lo único que tengo en la mano son 2 cartuchos vacíos de ellos. Y nos sigue cagando a tiro. Una muestra de lo que hace el gobierno. Le están encerrados ahí a mi hermana en un calabozo como si fuera una delincuente, carajo. Se volvieron violentas. Estas mujeres... Se habían vuelto violentas. Se habían vuelto violentas y al grupo, al montón, porque era un montón, se usó los elementos que tenemos de disuasión. Fue muy violento porque cuando yo me encontraba sacando fotos, me agarran de atrás y de ahí tenía a 2 mujeres policías que me empezaban a decir: te vas a arrepentir de todo esto. Convocamos ahora al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran. Yo no estaba instigando al delito, no estaba haciendo nada. Uno ve esto y se indigna cada minuto, ¿eh? Está Paula Bernini, gran trabajo, y está con enorme felicidad, lo recibimos a alguien muy querido en esta casa, Juan Micheli, que estuvo cuando TN y Canal 3 empezaron. ¿Y qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un placer, Nelson. Para nosotros verte, gracias, la verdad que... Fueron juntos. Paula, que claro, Fueron juntos, Paula era una joven promesa hace 20 años. ¿Cuándo fue hace? ¿18 años, 20 años? 18 años, sí. En el 2003 fuimos, ¿verdad? En el 2003, octubre del 2003. Paula era productora. ¿Y cómo fue eso? Bueno, haciendo memoria, la denuncia era cómo se encerraban a distintas poblaciones de pueblos originarios. Pueblos originarios, les retenían el documento antes de la elección y se los devolvían después de la elección. Era poco inverosímil hasta que fuimos al lugar y lo vimos claramente, con la misma metodología que el seguimiento de camionetas, la policía, cierta hostilidad en el hotel donde estábamos también. Bueno, pero esto viene ocurriendo desde hace muchísimos años y se mantiene. Yo cuando me toca ver en noticieros que aparece Formosa de vuelta, como si fuera esta provincia medio fantasma que tenemos que cada tanto nos llama la atención con lo que ocurre, me acuerdo de aquel viaje en donde inauguramos esta serie de investigaciones en la provincia. Pero sigue igual. Increíblemente en Formosa nada cambia, parece, ¿no? No, sin duda, ¿no? Me llama la atención, digo, alguno tiene que hacer memoria que fuimos a hacer ese octubre del 2003 y sin embargo nada cambió y cuando fuimos parecía inverosímil y hoy con las investigaciones que estuvimos presentando también parecen inverosímil. Pero la verdad es que hoy cuando veíamos las imágenes del 2003, que las vamos a compartir enseguida con él, fue un placer estar con Juan y aprender qué se vivía en Formosa. Claro. Porque ahí comenzó y ahí por primera vez TN puso un pie en Formosa y empezó a visibilizar estas violaciones a los derechos. Esto histórico, no para exhibir ninguna vanidad, sino porque esto genera muchas reflexiones, es decir... hay necesidad de que haya ido Juan con Paula y que cada tanto vayamos allí y nadie hace más nada durante este tiempo, porque esto también es un llamado de atención para toda la comunidad política, también opositora, más tenga mayor, es decir, algo está pasando, porque digamos, estas cosas, si no llegan ustedes, no se conocen cuando las debe conocer todo el mundo, ¿no es cierto?
Después fue Jorge Lanata. Sí, claro. Sí, obvio. fue Jorge Fuimos Lanata. nosotros en el 2003, 2005. En el 2007 fue Malnati, correcto. fue Mario Malnati, Masachesi, Lanata, fue sí, Lanata. pero Mario también. Siempre fueron... Fue Luis Otero también. una También, vez, que es una también. cosa increíble. ¿Correcto? ¿Vamos a ver una de las notas? Sí, por supuesto. Vamos, por favor. Estamos con Juan Micheli y con Paola Bernini. Formosa, este presente que es producto de una historia que parece no tener fin. Vamos. El partido de nacimiento me llama Kevin Grande Kevin. En el enrolamiento me llamo Carlos Gardel. Perdón, ¿cómo? Carlos Gardel. A Kevin Grande le quedó para siempre Carlos Gardel. La burla quedó estampada legalmente en el documento que lo habilita a votar como ciudadano argentino. Pero no es un ejemplo aislado. La sustitución de la identidad abarca, como se verá, a la mayoría de los empadronados en la región oeste de Formosa. Tengo el nombre de mi papá como apellido. ¿Y cómo se llama su papá? Paco Herrera. ¿Y cómo se llama usted? Coya Paco. Así ocurre con muchos que al recibir sus libretas de enrolamiento o el documento nacional de identidad, también recibieron de regalo nombres y apellidos burlones y algunos humillantes, tales como Merengue Saavedra, Marica Castro, Campo Santo o Petizo Parado. No sé por qué hicieron esto. Porque todo lo que pasó en nuestras personas, nuestros apellidos, nuestros nombres. Acompañada por un grupo de asistentes sociales, una cámara de Telenoche Investiga pudo registrar lo increíble. No pueden hablar. En los fondos de la unidad básica del candidato Antonio Torres, unos 80 pobladores de Pozo Navagán permanecen cautivos. Tienen miedo de hablar. Están custodiados día y noche por los militantes del candidato que los reclutó. Y siempre pasa así todos los años. Cada elección pasa así. ¿Qué pasa? Y hemos encerrado así. Todos los años. En esta búsqueda de votantes fueron trasladadas familias enteras, abuelas, niños y madres que amamantan a sus hijos mientras esperan que lleguen los medicamentos que les prometieron. ¿Está enferma? Tiene vómito. Tienen amoxicilina comprimido porque ella tiene una... El abandono y el encierro son apenas otro capítulo de un proceso que por lo general empieza unos meses antes de cada elección, cuando son obligados a entregar los documentos de identidad. Antes de las elecciones se sacan el documento cada persona. Te ofrece mercadería, te ofrece chapa. Ahí está la boleta. Ellos hacen así. Pues hacen así. Los candidatos entregan a los votantes la boleta doblada de manera tal que sea fácilmente identificable a la hora del recuento. Hay dos candidatos. Uno que tiene, uno que hace el boleto en forma de barquito y el otro en forma de avioncito. En una curiosa alianza electoral, los candidatos se ponen de acuerdo para definir cómo identificarán en las urnas a sus grupos de rehenes. Y voté en forma
De acuerdo a lo que me dan, el de avioncito. Boletas plegadas en forma de avioncito para el candidato Antonio Torres, en forma de barquito para la esposa del diputado Barrios. Una forma perfecta de controlar los votos sin violar el código electoral. Así, así. Ahí, ahí. Ese es el barco. Ese, ahí, ahí, ahí. Así. Ahí la meto al sobre. ¿Qué votó? No sé qué es lo que tiene adentro de este barco, no sé. Esto es impactante porque además esto ocurre hoy, ¿no? No cambia, digamos. Fíjense, ¿no es cierto? No cambia, es impresionante, ¿no? El atropello a los derechos humanos, ponerle a la gente son no solamente falsificar los nombres, sino ponerle nombres depreciativos y despreciativos, es impresionante. No tiene límite, ¿no? No tiene límite. Yo venía pensando hace días, que desde que volvió Formosa a las noticias, que pienso, ya sabemos qué pasa en Formosa recurrentemente. Pensaba, ¿qué nos pasa a los argentinos con Formosa? Y me parece que no tenemos cariño por la provincia, que no tenemos... Pensaba hasta algo que puede ser hasta menor, pero no hay un vínculo ni siquiera vacacional con Formosa. Nadie dice, me voy a Formosa de vacaciones, vamos, queremos el Perito Moreno, queremos las cataratas, queremos Córdoba, queremos Mar del Plata, y a Formosa no va nadie. No hay un vínculo con esa provincia que nos devuelve cada tanto estas tragedias de despotismo, de nepotismo, de fraude electoral. Y yo me pregunto, yo fui esa vez y nunca más, vos fuiste muchas veces más, pero ¿quién va a Formosa si no es por trabajo o porque tiene familia? Es una provincia argentina en donde se gobierna desde hace 25 años Gildo Infran, pero no vamos a Formosa. Entonces creo que lamentablemente, como no hay un vínculo de afecto con la provincia de todos los argentinos, no es como no toquen el glaciar, no toquen las ballenas, no pasa nada con Formosa. Y creo que ese alejamiento de la provincia permite que siga ocurriendo esto, ¿no? Paula, vos tuviste contacto con los policías. Contame un poco, ¿qué te deja hablar con los policías? Antes te quiero hacer un paralelismo con lo que pasa hoy, porque esto que dice Juan es muy cierto, no cambia nada. Privación ilegítima de la libertad, denunciamos nosotros todos estos días. Bueno, lo mismo pasaba ahí en el año 2003. Te encerraban para votar, privación ilegítima de la libertad. Cambio y de alguna manera la falta de respeto al derecho a la identidad. Como esta broma que te diré que indignante, ¿no? La broma, porque sacarte a vos el nombre y poner el nombre de famosos o el nombre de tu papá como apellido. O sea, que te quiten el derecho a la identidad. Y por último, la falta de educación, porque votar barquitos y avioncitos es porque no saben leer, porque no hubo realmente planes para educar a los pueblos originarios. Trabajar en Formosa es difícil porque una y otra vez ellos no quieren que nosotros mostremos esto, no quieren que mostremos esta realidad. Entonces lo que hace es una y otra vez la policía, también de alguna manera cómplice del gobierno gildista, es ponerte trabas. Nosotros trabajamos bien en esta oportunidad, lo voy a decir, trabajamos muy bien. ¿Gracias a quién? A la gente. Era terrible la cantidad de gente que en la ruta, con banderas de Argentina, mira, se me pone la piel de gallina, escondidos en el monte, me indicaban por dónde ir y por dónde no ir. Esto es Formosa. Impresionante. Seguimos viendo material de Formosa. Lo que vamos a ver es en el año 2005, cómo le sustraían los documentos para votar. Los candidatos que más documentos sustraían eran los que iban a ganar. Por supuesto, estaba, ¿no? Pero había para todos, para los que iban a ganar y para los que iban a perder también. Por eso digo, ojo con esto, que no es solamente una persona, ¿no? Esto lo vieron muy bien tanto Paula como Juan. Vamos a ver el material, vamos. Misión Tacaglé, provincia de Formosa.
frente de esta camioneta está Víctor Chilú Leguizamón. Es el marido del actual intendente del pueblo y el hombre fuerte del peronismo local. Se acerca hasta un aborigen toba y desde la ventanilla le entrega un cartel con el número de la lista que tiene que votar. El aborigen acepta el cartel, saca su documento de identidad y se lo alcanza. A cambio del DNI, Chilú le da 10 pesos y se va. Enrollado en su mano, lleva el cartel que deberá pegar en la puerta de su casa. ¿Qué pasó recién? ¿Quién te dio eso? Candidato. ¿Quién? Luis Pina. ¿Y te dio el papel y qué te dijo? Y me prometió algo para hacer una casa, pero no sé si va a cumplir o no. No sé si va a cumplir o no. ¿Y el documento? Llevo ¿Recién? Recién. ¿Y qué te... Eso y qué más te dio? Poca plata. Un 10 pesos. Camiones repletos de aborígenes levantando tierra desde la nada. Y punteros que se pelean por un votante hasta minutos antes de la elección. Tiene que ir todo. Todo tiene que ir juntito, vigilado, que no se desvía uno, que no se escape de uno. Vigilado. Qué aberrante esto, Juan, ¿no? Uno los adjetivos los va utilizando en la medida que aparecen los hechos, se repiten, pero es muy importante esto que estamos viendo, porque esto es, uno podría ser, impacta tanto como si fuera de ahora, Juan, y representa un atropello a los derechos humanos de las personas, ¿no? Bueno, el fraude electoral es claro desde hace años, con el encierro de estas personas que recibían el documento después de votar, con el barquito, el avioncito, pero lo llamativo con Formosa es que todo sigue, ¿no? Y pueden hacerse 20 notas más, y ¿por qué no cambia? Bueno, vos ahora estás yendo de vuelta y la gente joven... Ahora, se profundiza, te quiero decir que se profundiza, Nelson. Hago esta pregunta para los dos, digamos. Vos cuando fuiste, digamos, en la Cámara fuiste con Paula, pero vos notaste miedo de la gente en hablar, en conseguir testimonios, muchos. Por supuesto, sí. De hecho, nos seguían a nosotros también. Correcto. A ver qué hacíamos. Era muy difícil conseguir los testimonios. ¿Y ese miedo hoy es el mismo? Lo voy a decir tantas veces como me canse porque es uno de los carteles que lleva a la gente adelante. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, dicen. Y esta vez Formosa perdió el miedo. Por supuesto que sigue habiendo gente, punteros políticos que apoyan el modelo y también mucha gente que sigue de alguna manera al gobernador Gildo Infran. Pero la gente perdió el miedo. Quiero decirte que esto que acabamos de ver fue en octubre del 2005 y después volvimos en octubre del 2007 al mismo lugar, el mismo candidato y con la misma metodología. Es decir, no cambia. Y lo que vamos a ver ahora, recién estuvimos viendo, hablamos un poco de la educación, hablamos un poco del fraude electoral, del cambio de identidad. Lo que vas a ver ahora es la salud. ¿Cómo está la salud? Es increíble porque además Gildo Infran habla como si Formosa tuviera una salud de primera. Sí. Es una cosa realmente impactante. Cuando uno lo escucha a Gildo Infran en el discurso que hacía cuando quería neutralizar tu idea, dice, bueno, hay tantas cosas buenas acá que no muestran y demás, y no hay para mostrar nada, digamos. Es una cosa impactante porque vos decís, bueno, se podría haber hecho algo, ¿no? Pero como vos bien marcaste, salvo Formosa Capital, el resto es la nada, que es lo que vemos ya. Esto pasa en la sala de internación pediátrica del Hospital de la Madre y el Niño, un centro de salud ubicado en plena capital provincial, fundado a mediados de la década del 70. A pesar de ser un hospital de referencia para las familias formoseñas, el estado en que se encuentran sus habitaciones lo convierte en una verdadera amenaza.
Chicos y bebés enfermos, conviviendo con las cucarachas que están ahí nomás, a centímetros de ellos, corriendo en pisos y paredes, entre restos de comida y medicamentos, en habitaciones y baños. ¿Cómo está la gente joven en Formosa? Es la que realmente está llevando las protestas y las marchas adelante. Hoy hay 2 chicos que lideran y que son seguidos por el resto de las generaciones. Una es Julieta González, que trabaja en una radio, y otro es Agustín Libertario. 20 años Agustín, 27 Julieta. Son los más escuchados y son los que están llevando adelante. Julieta Pero mira, fue una de las que detuvieron, ¿no? El día del viernes pasado, ¿no? una colega que detuvieron en la comisaría. Este hospital que vieron, que recorrió Gonzalo Asís, es el único hospital de alta complejidad en la provincia de Formosa. Es el hospital que mejor está, en mejores condiciones, Nelson. Que no Bueno, está mucho mejor que en aquel momento. Ahora, Juan, de lo que vos percibiste en tu vigencia, quiero elementos de la vivencia tuya, ¿no? ¿Dirías que el miedo tenía una presencia fuerte en la gente? En relación a esto que decía hoy, Pablo dice, el miedo se perdió. ¿Vos notaste que en aquel momento el miedo era mucho? Sí, y quedó reflejado en ese momento, era Telenoche Investiga. sí, el programa. Pero por otra parte, Formosa tiene, creo, un 70% a esta altura de empleo público. Sí, Hoy 80%. 80%. Es muy difícil revertir una elección, se me ocurre, para la oposición, cuando Infran viene instalando desde hace décadas una dependencia a través del empleo público que le garantiza, ¿cuánto puede bajar del 80? Un 20 de gente que se arriesga a votar a una gestión que no sea la Infran. Entonces me parece que están entrampados y es muy difícil salir de esta situación en la que Infran aparte es el gobernador y va a seguir siéndolo seguramente porque la reelección es indefinida. Claro. Y si vos dependés del Cambiaron la Estado, Constitución. es fácil para el Estado coartarte tus reclamos, porque o te quedás sin trabajo o te quedás, por ejemplo, sin la ayuda de cajas de alimento, como pasó con los testimonios que nos dieron esta última vez. Inmediatamente salió el informe, les dijeron que se van a quedar sin la caja de alimentos. Lo único que necesita esta gente es comer. Bueno, le están quitando eso. ¿Por qué? Porque es el Estado que tiene un aparato, de alguna manera, como dice Juan, si vos dependés del Estado y el 80% dependen del Estado, es muy fácil atemorizarte y es muy fácil callarte. Ahora, fue impactante el elemento, ya vamos a seguir con más testimonios, ¿no? De esta realidad, porque sin duda se ve que la cuarentena tan brutal ha terminado de vencer barreras, ¿no es cierto? Es decir, se traspasó un límite, ¿no? Hoy es el 8º día de marcha en Formosa. Hace 8 días que vienen marchando. Es la primera vez que Formosa desoye una orden del gobernador Gildo Infran. No van a acatar la fase 1, no van a ir al ASPO, al aislamiento social obligatorio. Es la primera vez, y te voy a decir, no son las marchas el verdadero reclamo de Formosa, es ver todos los negocios de Formosa Capital abiertos. Cuando les dijeron, cierren las ventanas y se quedan en sus casas, no lo hicieron. Es la primera vez en 25 años que Gildo Infran no puede, o no puede de alguna manera tampoco, no ver que le están desobedeciendo. Bueno, pero es claro, es el comercio, no el empleo público. Claro. ¿Quién no acata? Quienes no dependen del Estado. Que no depende del Estado, ¿no? Es un punto estructural muy importante. Vamos a hablar de los pueblos originarios. Sí, por supuesto. Que constituye otro de los problemas enormes, ¿no? Febrero del 2010. Vamos, ya. Colonia La Primavera. Viven 1.400 familias. Toda la comunidad es de la etnia toba. El calor es un peso pesado. Agobia, aplasta. Y el agua es un lujo porque escasea, aunque hace tanta falta. Lo que nos hace muy falta es el agua porque tenemos chicos y con el agua que estamos tomando le agarra enfermedad a nuestros chicos. ¿Qué pasa con el agua que toman? No es tan limpia. Algunos le agarran fiebre,
vómitos. ¿Por qué? ¿De dónde la sacan? Acá en el estero. Nosotros tomamos un estero que estamos cerca de nosotros y ese que nosotros siempre vamos a ir a buscar agua para tomar, para mantener nuestra familia. La vemos a tu hija que tiene algunas ronchas, ¿no? Unas manchas. Sí, tiene una roncha, las manchas, todo en el cuerpo, todo eso que tiene ahora. Colonia La Primavera es tierra de olvido, desidia y enfermedades. Está ubicada a pocos kilómetros de Laguna Blanca, la ciudad donde nació el gobernador formoseño Gildo Infran. ¿Por qué no se levanta de la cama? Porque no tengo fuerza. ¿Cómo hace para ir al baño? Hay veces no me ayuda para levantarme. Mi marido me ayuda. ¿Su marido le ayuda? Sí. Hay veces mi hijo me ayuda. ¿Qué es lo que usted tiene? Artritis. Dice que tengo artritis. Amanda es un caso testigo de lo que padecen muchos en su comunidad. Son ignorados. ¿Qué le dicen los médicos? ¿La vienen a ver? No. Hay veces yo no puedo ir al hospital. Porque no tengo fuerza. ¿Sí? ¿Cómo? No tengo fuerza para ir. Me duele todo el cuerpo. ¿No vienen a buscarla en ambulancia? No. Hay veces no puedo dormir de noche con el dolor. Tengo dolor de cabeza. Fiebre es lo que tengo, mucha fiebre. ¿Tiene fiebre ahora? Sí. ¿Cuánto hace que está así? Hace como 5 años. Es tremendo, ¿eh? Le digo que es realmente demoledor esto. ¿No? Yo no sé si estoy muy maricona, muy sensible de haber venido, te digo, de Formosa ahora. He estado en todas estas investigaciones y recuerdo a esa mujer y ahora revivirlo y decir, no cambió nada, estamos hablando de febrero del 2010. No, es una cosa de una crueldad, ¿no? Una crueldad, una indiferencia fenomenal, porque vos ves ahí el abandono, no te lo muestra nadie, ¿no, Juan? Es decir, no te lo cuenta nadie, te lo muestra la realidad de la señora, en ese tono, esa resignación, ¿no? Sí, igual veo caras y cómo es la memoria, ¿no? Que me acuerdo cuando las veo, sobre todo las primeras, pero yo insisto con esta idea que me da vueltas en la cabeza, que es que nos pasa a todos con claro, Formosa, como si fuera un territorio que no es, bueno, casi que no es provincia, es como un territorio, el territorio de Gildo Infran, donde no está, digamos, la democracia es la alternancia en el poder. 25 años en el poder no es democracia. Cosa que se aplica seguramente también a Chaco, a Santiago del Estero y a alguna otra provincia, ¿no? Realmente, ¿no? Sí. Seguramente, ¿no? Del norte más duro, sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué vínculo tenemos nosotros con esas provincias a las que no vamos porque no nos toca ir por ninguna razón y están un poco en el olvido? Son parte de nuestro país, pero es raro. Yo creo que, insisto y soy reiterativo con esta idea, está muy bien, nuestro vínculo de afecto con Formosa, con Chaco, es casi nada. Nada. Son provincias marginales. Sí, claro, y tenemos sí apego con otros lugares del país, a los que hemos viajado, recorrido, conocemos a lo mejor nuestra infancia, y acá no nos vinculamos. Y vemos a Formosa con todas las violaciones de leyes permanentes, y lo vemos y bueno, y pasa, y mañana juega Boca y River, y Formosa quedará de vuelta en el olvido, y lo que estamos viendo es 2003, 2005, 2007, 2010.
2011, 2013, vamos a ver. 2021. Y esto que dice él, no podemos hacernos más los sonsos. Este desapego que tenemos con esta provincia, el periodismo por lo menos no puede hacerse más los sonsos. Tenemos que de verdad tomar la responsabilidad de visibilizar a esta gente. TN lo ha hecho durante 18 años, pero hay un desapego, como dice Juan, con esta provincia, y la gente, los formoseños, lo están sintiendo. Lo dijo una vez Gildo Infran y esto dolió mucho. Formosa no es Argentina. Bueno, no podemos nosotros ser cómplices de esa frase. Y se nota, lamentablemente, en cuanto a este abandono. Claro que vamos ahora con los planes sociales, ¿no es cierto? ¿Cómo le quitan los planes sociales? Vamos, vamos. Esta vez llegamos a la zona de Ingeniero Juárez, sobre la Ruta 81, a 460 kilómetros de la capital provincial, para descubrir otra insólita forma de abuso. Otra burla, otro comportamiento fuera de la ley, otro cruel aprovechamiento contra una comunidad que, a pesar de los discursos, sigue estando al costado de la Argentina. En los alrededores de Ingeniero Juárez viven 1090 familias de la etnia Wichí. La mayoría percibe algunos de los beneficios sociales ejecutados por el gobierno nacional. Para cobrarlos, deben presentarse con su tarjeta de débito en la única sucursal financiera de la ciudad, el Banco de Formosa. Las fechas de pago se distribuyen durante los primeros 10 días de cada mes de acuerdo al número del documento nacional de identidad de cada beneficiario. Son 10 días en que se desata un espectáculo grotesco y miserable. La casa de los aborígenes y de sus planes. Uno de los mecanismos se ve claramente en esta imagen. La comerciante llega hasta el banco, reparte las tarjetas que tiene retenidas y se las entrega a los aborígenes que cobran planes sociales. Después que cada uno cobró, les retiene plata y la tarjeta, todo supervisado y controlado en un cuaderno. Conoce su día de cobro, conoce su clave, entonces va al cajero y retira el ingreso que le corresponde, sea por 7 hijos, pensiones. La comerciante tiene varias tarjetas en su poder. Las cuenta, las controla, las guarda otra vez. A la vista de todo el mundo. Por eso digo que es un sistema que se ha transformado. Es ilícito, pero es normal. Bueno, muy bien. Ustedes se dan cuenta que, no sé si vamos a poder meter todo el material, porque el trabajo que hizo Fausto, Jaime, con toda la producción, es tan inacabable todo, es tan inacabable. No, lo dijo Juan cuando llegó, es inverosímil. Sí, es inverosímil. Y ¿sabés qué? Yo lo dije el otro día a Diego Leuco. Me dice, si tenés que calificar esto, es inimaginable. En mi imaginación no entra todo esto. Que vos no seas dueño de tu plan social, de tu tarjeta, que estés obligado a darle a un criollo, como le dicen ellos, la clave y tu tarjeta de débito para que te manejen el dinero, es algo inimaginable. Y así son tratados. Ellos no son dueños de nada, ni de sus nombres, ni de tener educación, ni salud, ni tampoco de los planes sociales. Lo acabamos de ver cómo le quitan los planes y tienen que entrar vigilados por ella. Sacar la plata, dársela y te da un puchito para que puedas vivir. Pero después vos tenés que venir a comprar a mi comercio y yo de ese plan te voy descontando. Una locura. Hay un antecedente histórico en Formosa que vale la pena recordar. Es de 1947, donde se produjo la masacre de Rincón Bomba. Claro. No es muy... Está en los libros de historia, por supuesto. No es muy conocido popularmente. Pero en ese año, primera presidencia de Perón, se masacró, se mataron a cientos de hombres, mujeres y niños de la comunidad Pilagá. Mujeres fueron violadas y esclavizadas. A tal punto
fue la gravedad de esa masacre, que 70 años después la Justicia Federal declaró de lesa humanidad esa masacre, crimen de lesa humanidad, y en el 2019 recién se reconoció como genocidio lo que ocurrió en Formosa, la masacre, esclavitud y violación de mujeres en 1947. Efectivamente. No está muy distante a el gobierno de Perón. Sí, efectivamente, es muy bueno que lo recuerdes, porque ese hecho ocurrió y no das tantas cosas ocultas de la Argentina, ¿no? Realmente. Y la verdad es que si te pones a hacer un paralelismo con la actualidad, no está muy distante. Claro. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver cómo utilizan el agua como clientelismo. ¿Esto de qué año es? Esto es del 2013, octubre del 2013, todos lo van a recordar, es hambre de agua, cuando los chicos tienen hambre de agua. Antes de ir a la nota te quiero decir que hemos hecho un relevamiento grande con el tema del agua y hay plantas potabilizadoras y los municipios le llevan agua, no voy a decir que no, la tomé, la probé, es agua salada, es imposible de consumir. Es muy importante esto que estamos pasando de historia para mostrar efectivamente la sucesión de hechos. Son todas cosas del presente, es decir, todas las cosas que vimos en el 2003, 2005, 2015... Siguen pasando hoy. Siguen pasando hoy, ¿sí? Perfecto. Así que ese tiene el valor, digamos, el valor para que veamos la continuidad de lo de Gildo Infran, lo que es ese gobierno, con vigencia actual, ¿sí? Vamos a la nota. Viajamos a Formosa. Recorrimos varias localidades de la Ruta 81. Hicimos 200 kilómetros desde Formosa capital y llegamos a la comunidad aborigen de Bartolomé de las Casas. Este está tomando la gente. ¿Este es el agua que están tomando? Sí. ¿Y para qué la usan el agua? Nosotros usamos para la cocina y para el agua, sí. ¿Vos tomás de esta agua? Sí, sí. ¿Y cuántos hijos tenés vos? Yo tengo 4. ¿Y todos toman esta agua? Sí. Y hay veces le hizo mal a mis chicos el agua. ¿Qué les pasó? Regadera, todo, vómito, todo. En Pozo del Tigre la situación es todavía más grave. Los funcionarios usan el agua para clientelismo político. El que no apoya al intendente no recibe agua de la municipalidad. ¿No te llevan agua a tu casa? No, no me llevan. No me llevan. El día cuando yo vine, como le digo, yo vine, justo estaba ahí el tractor y le dije que me dijo que son tacho y me dijo que no. ¿Por qué te dijo que no? Porque no estoy en lista. Y me hizo allá con las manos, no te voy a dejar. ¿Y ellos qué agua toman? Y de acá del pozo. De acá del pozo también. ¿Cuántos hijos tenés? 5. ¿Qué significa para vos tener agua? Sí, porque el agua es lo fundamental en la casa, no sirve para todo. Si no toma agua, no vivís. Los chicos cuando limpiamos acá el pozo, tuvimos hasta las 2 de la tarde y hacía calor, mucha calor hacía y él lloraba y me decía, yo tengo hambre de agua. Mamá, yo tengo hambre de agua. Y estas cosas después el gobierno dice que son extras contratados, ¿no? Es tremendo esto. Una cosa supera la otra, ¿no? En cuanto a esto de la crueldad, dejar a una persona sin agua porque no estás en la lista, ¿no? Es una cosa. Es decir, la dejas sin vida. Por eso digo, acá hay atropellos a los derechos humanos que han pasado ignorados absolutamente por organismos de derechos humanos en la Argentina y demás, ¿no es cierto? Digamos, hay una actitud de indiferencia frente a esto que es imperdonable de los organismos de derechos humanos de la Argentina, al margen de los funcionarios, ¿no?
La semana pasada estuvimos en Ingeniero Juárez, Sí. en el barrio La Esperanza. Y nosotros también vimos cómo los chicos tomaban agua de... Ellos le dicen laguna, otros les dicen estanque, como Claro, decía. sí, Es sí, un sí. charco, Nelson, Un charco, con sí, agua sí, lo estancada. mostraste. Que lo que hacen es la limpian un poco para sacar la mugre y el verdín de arriba y toman. La dejan estancar y después toman ese agua, cocinan. ¿Por qué? Les pregunté. Porque el agua que les traen es salada. Claro. Eso les provoca descompostura. Por supuesto, por supuesto. Y ahora miro esto, en el año 2013, Claro. estamos en el 2021 y pasa lo mismo y lo que dicen es que nosotros mentimos. La verdad, el otro día lo dijo la Nata, dijo, todo esto es una escenografía, le habían dicho a la Nata cuando fuimos a hacer la escuela sin paredes, que es la nota que vamos a ver ahora, una escuela sin infraestructura, y la Nata cuando volvió 10 días después de esa nota y de que le habían dicho que mentía, dijo, uy, nos olvidamos de desarmar la escenografía. Dijo la Nata. Bueno, lo mismo digo acá. Parece que nosotros la dejamos armada desde el 2013 hasta hoy. El mismo charco, no sé, la misma agua. Esto pasa en muchas comunidades a lo largo de toda la Ruta 81 y toda la Ruta 86. Correcto. Además, cuando vos ves eso, ¿no es cierto? Lo contrastás con esos carteles, obras para todos. Es tremendo. Realmente, es tremendo. Porque eso es el cinismo, ¿no es cierto? Vamos a ver las escuelas sin paredes. Vamos. Horas de ripio y tierra hacen falta para llegar a la escuela sin paredes ni lápices. Después de lo que había pasado el jueves con el equipo de PPT, sabíamos que el punto más conflictivo en el camino era atravesar el Potrillo, un paraje de unas cuantas casas a 30 kilómetros de nuestro destino final. En ese lugar nos habían retenido un día antes. ¿Grabando? Ahí está. Vamos a grabar nosotros también, chicos. Y en ese lugar intentaron hacerlo otra vez, cuando otra 4x4 blanca se nos puso a la par. Finalmente lo lograron unos kilómetros más adelante. Ahí se nos hizo parar, ¿no? No somos malos, ¿no? Estamos comprobando lo que están haciendo ustedes. En su mayoría eran los mismos militantes y punteros políticos de las comunidades Wichí que habían actuado antes y que responden al diputado provincial de Gildo Infran, Roberto Vizcaíno. Queríamos conversar algo allá, la entrada y usted... Si quieren conversar, no se conversa así, querido. Nosotros le tratamos de pararlo para conversar algo, ¿no? De ninguna manera no queremos agredirlo, pero... Si quieren conversar, no se conversa... Momento, no se conversa cruzándonos el auto, ¿me entendés? Les pedimos entonces que nos acompañaran a completar nuestro trabajo en la escuela que, según ellos, nosotros habíamos inventado. ¿Cómo anda? Alfonso. Es la 1:15 de la tarde del viernes 12 de septiembre. Estamos a 400 kilómetros de Formosa hacia el noroeste de la provincia. Mira, estoy en la escuela que no existe. ¿Ves? Esta es la escuela que dicen que montamos como una escenografía. Se ve que nadie desarmó el decorado. ¿A vos te parece que esto puede ser una escuela? Y va a ser una escuela. No, hoy es una escuela. Hoy esto es una hace escuela. 4 meses ya que se hacen acá. ¿Y a vos te parece que esto está bien? Y va a ser una escuela. Pero hoy los chicos están viniendo a clase acá. Acá hay 20 chicos que vienen a clase. No te va a dar, Jorge, la nata. Eso te va a dar el Estado. Así fue hasta el último minuto. El contraste insólito entre la miseria que estaba a la vista y el relato ideal que los hombres de Infran intentaban imponer. La división gigante entre los militantes pagos y los hombres y mujeres que viven en los ranchos del Monte Ralo. Estos últimos, pobres hasta la médula, no tienen ni las 4x4 ni los teléfonos inteligentes que por una hora abundaban en el lugar. Todos dicen que son originarios. Todos se dicen wichís. Pero a unos y a otros los separa un abismo. Bastó llegar a la escuela sin paredes ni lápices para encontrar desnuda a la mentira.
Bueno, la repetición que vivió Juan ya cuando fue en el primer viaje, ¿no? La persecución al periodismo, ¿no? Ahí además cuando vas a los hoteles, ellos tienen la obligación de si llega un periodista avisar a la policía, ¿eh? ¿No? Y aparte rondan, te los encontrás en el hotel, en las calles, en lugares, es medio hasta de mal gusto, medio patético, ¿no? Porque, digamos, ves que la policía misma que te sigue es medio tragicómico. Sí, claro, Esos seguimientos que te hacen como si fueran, viste, de la CIA y en realidad es un patrullero que te va a ver si haces una nota o no. Es medio patético, pero ocurre. Una vigilancia permanente en el lugar que aparte, por supuesto que no es una muy buena propaganda política, ¿no? El hecho de que estén a la vista y que uno después puede mostrar claramente que te está siguiendo la policía simplemente por ser un periodista. O sea, hasta cierta torpeza, ¿no? Sí, claro. Mostrarte siguiéndote. Un grotesco, esto que veíamos es un grotesco. ¿no? Exactamente. Sabés que cuando llegó Jorge Lanata yo estaba en ese equipo periodístico y esto fue en el 2014 y siempre tuvimos la sospecha de que Roberto Vizcaíno era quien había estado detrás de esta organización de estos punteros políticos que nos cruzaron el auto, pero nunca tuvimos las pruebas. Él mismo en este último audio donde decía que no nos dejen trabajar al equipo periodístico que vino conmigo, ¿no él mandó un audio a las comunidades aborígenes, a sus amigos, dijo, y él dijo, hagamos lo mismo, organicémonos igual que cuando vino Lanata. O sea, él mismo asumió que esto es lo que estábamos viendo, cómo le cortaban el camino a Lanata para llegar a esta escuela sin infraestructura, estuvo atrás el diputado que está en funciones, Roberto Vizcaíno. Y te quiero decir que cuando nosotros ahora fuimos hasta esas comunidades, son 150 kilómetros de 200 de Ingeniero Juárez, pero tardás 4 horas en hacerlo. Cuando volvíamos, queríamos volver por una comunidad. ¿Sabes lo que hizo la policía? Que nos venía custodiando, porque el juez federal pidió que nos custodien. Nos dijo que nos iba a llevar por un camino alternativo. Nunca pudimos llegar a las comunidades. Nos sacó a la ruta por un camino alternativo que no pasaba por las comunidades. Esto es Formosa. Digamos, la expresión de una barbarie política consentida por el peronismo, históricamente por el kirchnerismo, por el gobierno de Alberto Fernández, que responde frente a esto, como lo hizo históricamente el peronismo, con el silencio. Vamos a la pausa y ya volvemos. Mostramos fotos, Juan, tu impresión de esto que estamos viendo. Quiero una breve línea de Juan y de Paula. ¿Sí? Antes, estas fotos, la verdad, no quiero dejar de marcarlas. Esto a mí la verdad me sorprendió. Ver a esta gente con hisopado negativo, privados de su libertad, llorando. Esta mujer, esa mano que ustedes ven frente al micrófono de TN, esa mujer fue llevada a aislamiento, es decir, a privada de su libertad, presa, detenida, no sé, porque su hermano en otra provincia dio positivo y le dijeron que por contacto estrecho, hacía 2 meses que no lo ve al hermano. Esa mujer lloraba y gritaba cuando nos vio. Esto, la verdad, no les puedo explicar lo que uno siente como periodista. Que te griten, acá estoy, es... Angustiante. Sí. Su salvataje del mundo, su salvoconducto del mundo. Es una cosa realmente impresionante, ¿no? Acá como la policía todo el tiempo nos custodió por una orden del juez federal frente a esta amenaza de Vizcaíno de no dejarnos trabajar, todo el tiempo la policía formoseña, justamente la misma policía que estábamos denunciando, porque es la policía que hace redadas de madrugada y también cometió muchos abusos durante la cuarentena. Esa policía es la que nos custodiaba. Y acá... Viste, ¿no, Juan? Creo que vos viviste también, ¿no? Sí. La suerte de Formosa está en manos de los propios formoseños, porque el periodismo lo ha mostrado, en parte la oposición también. Cada argentino se ocupará un poco de su metro cuadrado, porque tampoco podemos ocuparnos todos de todo el país. Ahora, yo lo que
pienso es la foto que... de la barbarie con las balas de goma, ¿no? Sí, eso fue de las marchas, ¿no? De este viernes, el viernes de la represión, viernes negro le dicen ellos. Claro, claro. Por eso cuando pienso que más allá de lo que digamos nosotros acá o en cualquier lugar del país, la suerte de Formosa está en manos de los formoseños, quizá lo que puedan algunos pensar, el formoseño que tenga un empleo público y que no esté de acuerdo con el gobierno de Infrance, tendrá que meditar si se anima a votar con libertad aunque tenga un empleo público. Sí, sí. Ahí está la suerte de la provincia, de ese y de tantas, porque el empleo público no es una dádiva del gobernante, es un derecho. Y no tiene que haber miedo a votar libremente por más que uno sea empleado público, ¿no? Es un dato muy importante porque esto, quiero tomarme de esto para hacer esta reflexión. Si las estructuras nacionales, políticas nacionales, no se inmiscuyen en Formosa, Formosa no tiene posibilidad de cambio. Exacto. Es decir, llevar adelante el cambio que haga que desaparezca el empleo público como dador de empleo fundamental implica una revolución en el buen sentido, es decir, cambiar las estructuras de un país, hacerlo un país realmente federal, hacerlo un país atractivo para inversiones y demás. Nadie puede ir a invertir a Formosa con este régimen así. Por lo tanto, si la política nacional, porque todo esto pasa porque la política nacional lo convalida, si la política nacional lo convalida, y principalmente el partido que ha convalidado todo esto, que es el peronismo, lo convalida, esto no tiene cambio. Lo que muestra esto, por eso es muy importante el trabajo de 18 años de TN con todo TN que ha pasado allí, ¿no? Y lo escuchamos a Lanata, a Rodrigo Alegre, a Otero, a Masachesi, Marquich, a vos. Digamos, lo que demuestra esto es muy importante, que si el poder central apaña a los Gildo y Fran, Formosa no tiene posibilidades. Porque no hay posibilidad de que... ¿Cómo cambias esto del empleo público? Tenés que generar un nivel de inversiones espectacular que por supuesto no va a permitir ni el mismo Gildo y Fran, y ahí no va a ir. Nadie va a ir a invertir allí, ¿no es cierto? Y este es un punto fundamental. Hasta acá llegamos. Gran trabajo de todos. Juan, el gusto de haberte tenido aquí. Igualmente, gracias por la invitación después de tantos años. Y te esperamos más seguido. Paula, extraordinario trabajo. Veo esta foto de estas embarazadas y no puedo dejar de recordar todo este trabajo que hicimos durante 21 días y quiero nombrar al equipo. A todos, por favor. Dale. Hernán Pereira, gracias. Santiago Alioto, Emiliano Tacistro, José Pose, Dante Vallejos, que lo vimos en todas esas notas acompañándonos y llevándonos. Y también nos acompañó el abogado Daniel Suizer. Gracias, porque sin ellos yo no hubiese podido hacer nada de esto. Para encontrar estas embarazadas en el monte, necesité la ayuda de todo un equipo. Gran trabajo a Fausto Jaime en la producción. Ya viene Juan Botviloski. Quiero terminar con esta frase, que no es mía, como siempre digo, me la regaló Bob Woodward, ¿no? Que dice así: el periodismo honesto es un instrumento fundamental para hacer a las sociedades más democráticas y decentes. Algo de lo cual tiene desesperada necesidad Formosa. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.